Manifestó que lo hagamos con lealtad procesal y con buena fe procesal. Lastimosamente no se lo hace en ciertos casos. Debo manifestar que las pruebas se producen en derecho y no se reproducen. Las pruebas que se han producido son el testimonio anticipado, conforme consta en el acápite quinto de la sentencia impugnada de la señora jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 4 en Tumbaco. Los 4 elementos probatorios son los siguientes. El testimonio anticipado de la presunta víctima. Ahí manifiesta en forma clara que forcejeamos. Manifiesta también ella que creo que yo le golpeé y sangró la nariz, le mordí. Es decir, manifiesta también en el acápite quinto, en el testimonio anticipado, como prueba que ella toma ansiolíticos, que había discutido con mi patrocinado, el señor Alan Cox, y que toma medicamentos, que alguna vez quiso también terminar con su vida. Luego su señoría se manifiesta en el examen médico legal. Efectivamente se da no más de 3 días y se dice por el forcejeo que existió entre la pareja en ese tiempo. Luego se hace referencia al examen médico, a la pericia psicológica. Hay que hacerlo y leer con lealtad procesal y buena fe, señor juez. En las conclusiones dice claramente la señora perito, dice, al momento de la entrevista, dice, no es posible determinar indicadores de secuela emocional en relación a la denuncia. Clarísima la pericia, producida en el proceso penal en la audiencia de juzgamiento. Y el cuarto elemento probatorio manifiesta en el de trabajo social, que se lo practicó a los dos. Ahí no existe, señor juez y señores jueces, no existe ningún factor de riesgo que establezca la perito. No existe ningún tipo de vulnerabilidad y tampoco existe ningún ciclo de violencia. Es decir, en cuanto al trabajo social elaborado la pericia mi patrocinado, se establece claramente un forcejeo. Se hace referencia a entrevistas, pero en derecho no funcionan las entrevistas, sino la versión que se rinda o la declaración. Caso contrario, no se puede dar valoración probatoria. Como usted puede establecer, señores jueces, la Organización Mundial de la Salud define lo que es violencia intrafamiliar y dice que es el uso intencional de la fuerza física hacia otra persona y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones al desarrollo e incluso la muerte. Es muy clara esta definición. ¿Por qué me refiero? Porque el artículo 18 del Código Civil establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, a no ser que el legislador las haya definido en forma expresa para cada ciencia, arte o materia. En materia penal debe existir la intencionalidad de agresión. Aquí no existe violencia. Su señoría, no existe agresión, no existe la voluntad de agredir, no existe el dolo, es decir, la intención de causar o irrogar daño a la presunta víctima. Fue un forcejeo entre la pareja. Así lo establece la señora jueza. Por lo tanto, en la sentencia, señor magistrado, para ir concluyendo, no existe un defecto orgánico. Ella es la competente. No existe un defecto procedimental. Existe el principio de legalidad procesal penal garantizado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. No existe un defecto fáctico. Los hechos son claros que se le presentó a la señora jueza. Y por supuesto no existe un defecto material. Se hace referencia a las normas del derecho material. La sentencia aplica y valora la prueba conforme el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, sobre la legalidad, sobre la pertinencia, sobre la autenticidad. Se hace referencia por parte de la señora defensora pública de la presunta víctima sobre la declaratoria de mi patrocinado. Recordemos que el artículo 507, numeral 1, el testimonio sirve en medio de defensa, en medio de prueba a favor del señor Alan Cox. Por lo tanto, señores magistrados, debo manifestar que en la sentencia no existe omisión de enunciar y valorar la prueba. Segundo, no se lo valora en forma caprichosa ni arbitraria, se lo valora en forma conjunta, como así establece la ley penal en nuestro país. Se valoran en su integridad las pruebas presentadas, producidas, no reproducidas, porque antes se reproducía, ahora se producen. Asimismo, señores magistrados, se aplicó las
los principios jurídicos, los axiomas jurídicos y los principios y normas constitucionales y del Código Orgánico Integral Penal. Se hace referencia al audio, es decir, una perecia que se lo practicó, se dice que no se ha practicado conforme al 511. No, señor juez, el principio de legalidad procesal se presentó en criminalística y recordemos que en la violencia intrafamiliar no necesariamente los peritos tienen que acudir, como no acudió el doctor médico legal, no acudió trabajo social, no acudió la pericia psicológica. Así lo establece la ley en este tipo de delitos que se presentan, señores magistrados. Por lo tanto, no se ha vulnerado ninguna norma legal, norma constitucional de parte de la señora jueza. Más bien hace un análisis pertinente, aplica las normas de favor rey, aplica las normas específicas y declara y ratifica la inocencia de mi patrocinado porque su conducta no adecua al artículo 159, inciso primero, ni tampoco al artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal. Se ha respetado la seguridad jurídica, se ha respetado el debido proceso. Como manifiesto, la sentencia tiene motivación fáctica, motivación jurídica, motivación constitucional y, por supuesto, cumple con los requisitos y estándares nacionales e internacionales. Su señoría, solicito para concluir que se ratifique la inocencia de mi patrocinado, no sin antes citar solo dos casos, el caso Vera Vera versus Ecuador, el caso González Luis versus Ecuador, en cuanto a las garantías judiciales que han sido respetadas en este proceso penal ante la señora jueza de la violencia contra la mujer y la familia, señores magistrados. Debo expresar que precisamente debe demostrarse la materialidad y la responsabilidad. Aquí no se ha demostrado porque no existió la intencionalidad, no existió esa voluntad de mi patrocinado de agredir. Fueron en el departamento forcejeos y el forcejeo no es violencia conforme lo establece la Organización Mundial de la Salud y lo establece el título preliminar del Código Civil y lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Tutela judicial efectiva es lo que solicitamos y eso ha sucedido. Solicito que se ratifique la sentencia subida en grado, señores jueces y señora jueza. Con su venia devuelvo la palabra. Doctor Urbano desea hacer uso de la contrarréplica, tiene 3 minutos. Muchas gracias, señores jueces. Esta defensa técnica les sorprende de sobremanera la intervención de la defensa de la parte contraria, considerando, señores jueces, que las pericias psicológicas y de trabajo social que se ha practicado mi defendida fueron reproducidas conforme